Seguimos con la sección de misterios no resueltos en One Piece y esta vez toca el arco de Whole Cake. Y es que para el que no lo sepa estoy recopilando todos y cada uno de los misterios que Eiichiro Oda ha decidido plantearnos, pero de momento no se han resuelto en la obra de One Piece y hemos hecho una parte por cada saga con todas las anteriores justamente hasta el arco de Whole Cake, es decir que ya nos quedarían solamente Wano y Egghead. Y Wano va a ser largo me parece. Así que como digo, en el día de hoy traigo la parte de Whole Cake, que me parece que hay unos cuantos misterios que son muy interesantes y que de momento no tenemos idea, pero muchos van a tener relación con el siglo vacío. Pondría la mano en el fuego, así que si quieres ver el resto de partes te las estaré dejando en un comentario fijado en una lista de reproducción para que puedas verlas todas desde el East Blue hasta la parte actual, e incluso puede ser que ya haya subido las partes del futuro. Recuerda que esta clase de vídeos lleva muchísimo trabajo, así que agradecería muchísimo un pedazo de like y una suscripción, y que me dejes en los comentarios alguna respuesta a algún misterio que se te ocurra, alguna teoría que tengas sobre algún misterio que voy a plantear. Ahora sí me callo y vamos directamente con los misterios sin resolver del arco de Whole Cake. Vamos con el primero, y es la identidad de Sora en las tiras cómicas. Y es que Sora tenemos que es un personaje de cómic que sale en el periódico del mundo de One Piece. Es presentado como un héroe de la marina y es enemigo del Germa Double Six, pero no se sabe si fue un símbolo o simplemente existió realmente. Y es que vemos este personaje llamado Sora, que como digo es un superhéroe, y a mí personalmente me recuerda a ciertas cosas, y es que viendo un poco lo que tiene en la cabeza y todo, a mí personalmente me recuerda un poco a Sengoku. Esto puede interpretarse como que es simplemente un dibujo y ya está, o puede ser algo que haya ocurrido realmente, y es que estamos hablando de One Piece. Mucha gente puede tomar como que Sora no existe, pero como digo estamos en One Piece, y es que aquí cualquier personaje que tú veas en cualquier lado puede ser real, puede haber ocurrido y puede ser que se haya inspirado el cómic en Sora, y es que luego puede resultar que Sora exista tal cual lo vemos, que tú veas al personaje y digas efectivamente es el mismo del cómic. Yo personalmente creo que sí que va a existir. Vamos con el siguiente, y es que tenemos la participación del Germa en el Reverie, y es que a pesar del oscuro pasado en el North Blue del Germa, el Germa es reconocido como un país y también participa en el Reverie, y esto es bueno, algo como que plantea un poco de preguntas sobre el estatus que tiene, ya que, bueno, sí, son un país, pero han cometido atrocidades, incluso tienen, bueno, mucho miedo la gente dentro del mundo de One Piece. Son un país de manera legal, pero también se les tiene muchas preocupaciones por parte de otros países, son algo bastante diferente. Entonces, claro, se plantea un poco el tema de las preguntas del estatus, de por qué son un país, cómo han llegado a serlo, si hay algo ahí que no sabemos, si quizás participan en el Reverie por motivos que le interesa al gobierno mundial, si es por motivo propio. Todas estas cosas son difíciles de saber, pero yo personalmente lo comento como algo interesante porque es que, claro, ni siquiera les hemos visto en este último Reverie, y quizás eso es porque de meterlos por ahí en medio nos revelen cosas del siglo vacío. Vamos con el siguiente, y tenemos la conexión de los piratas Nox con los Poneglyph. Y es que tenemos a Pedro, quien pertenecía a los piratas Nox, y ellos mencionan que buscaban Poneglyph en el pasado, pero claro, no se sabe si es que estuvieron relacionados con Ohara o encontraron otros Poneglyph o qué, pero es curioso, es decir, una tripulación pirata que se dedica a buscar Poneglyph y que de momento no sabemos nada más que quizás la conexión de Pedro con Roger, es bastante curioso, porque quiero decir, estos Poneglyph, ¿por qué los buscaban? ¿Los buscaban simplemente porque sí? ¿Los buscaban porque tenían a alguien que podía leerlos? ¿Los buscaba porque conocían a alguien de Ohara y podrían leerlos? Es bastante curioso, y es que, como digo, la mayoría de tripulaciones van a lo suyo, pueden buscar una cosa u otra, pero tripulaciones que se dediquen a buscar Poneglyph hay bastante pocas, y quizás esto podría ser una cosa interesante, sobre todo a la hora de pensar que haya más personajes que puedan leer los Poneglyph, quizás algún superviviente de por allí, quizás alguien que conociera a los piratas Nox y que esto sea importante en un futuro, quizás la persona de la cicatriz, de la persona de la marca de fuego, de la cara marcada por el fuego y tal y todo el tema, quizás sea alguien de los piratas Nox, no lo sé, pero es algo interesante, creo que debemos plantearlo y debemos tener cuidado, porque como digo, Oda no nos ha metido disimuladamente el tema de que buscaban los Poneglyph para nada, obviamente, lo conocemos. Vamos con la siguiente, y es que tendríamos que hablar también del pasado de Yuch como Garuda, y es que en el pasado Yuch era conocido como Garuda, el cual es un ser mitológico de la cultura hindú. La verdad es que no se han dado detalles sobre cómo obtuvo este título, qué significaba ni nada de esto, pero es cierto que antes se le llamaba Garuda. Quizás esto es algo que tendríamos que investigar, o quizás esto es algo que podríamos ver de cara a un futuro, viendo una especie de flashback o algo por el estilo, viendo otras culturas, porque como digo, no por nada se le ha cambiado el nombre a un personaje como Yuch con todo lo que representa, y es que creo que ya si ves un poco el Germa, ya ves un poco en quién puede estar basado su líder, ¿no? O sea,
digamos que se parecería un poco a cierto pintor austriaco, podría decirse. Entonces, claro, ¿por qué se llama Garuda? Quizás hay algo del pasado de Yuch que no conocemos, quizás hay una parte entre Mats y formar el Yerma que nos hemos perdido, quizás hay algo que quizás hizo bien Yuch antes de ser del Yerma y se le conoció como una especie de ser mitológico o una especie de dios, por así decirlo, porque hizo algo correcto, hizo algo bien y quizás esa gente le empezó a tratar como Garuda en el buen sentido y luego ya se desvió de todo el camino y acabó formando el Yerma. No lo sé, pero obviamente la palabra Garuda no estamos hablando de que tenga un título completamente aleatorio. Estamos hablando de un ser mitológico, siendo esto algo muy importante y que, como digo, no se ha tratado. Entonces, ¿para qué te lo va a meter en la obra Oda algo con una palabra tan importante si no se va a tratar? Lo malo de esto es que quizás es la típica cosa que nos revela en un SBS, ya que Oda está tomando esta tendencia últimamente, y esto es algo que personalmente me da un poco de rabia, ya lo he comentado, y es que a mí me gusta ver las cosas plasmadas en la obra, aunque sea un flashback muy breve. No me gusta que meta cosas en los SBS porque quiero que todo esté plasmado en la obra original, que si un fan casual tiene que leerse el manga, se entere de todo, se sorprenda por ver que se relacionan cosas como esta porque las tenía pensada y no tenga que ponerse a mirar en internet si Oda ha respondido una pregunta hace 20 años sobre esa pregunta que tiene él en su cabeza. La verdad es que es curioso y es un poco raro. Entonces a mí personalmente me gustaría que estas cosas se pongan en el manga, pero bueno, me huele a la típica cosa de SBS, por desgracia. Sigamos, y es que vamos a hablar también de la habilidad de Big Mom con el tema de la manipulación de almas. Y es que Big Mom puede recolectar almas de humanos para reanimar cadáveres, de personas, de animales, puede reanimar lo que sea, o sea, objetos, puede hacer lo que quiera, pero no puede meter esas almas a las personas que están vivas. Y es que esto nos plantea algunas preguntas sobre la naturaleza de las almas en One Piece. Y es que, claro, ¿por qué no puede hacerlo? Simplemente porque no se puede y ya está, porque quizás las dos almas lucharían y explotarían, como podría pasar con las Akuma no Mi en un principio. Quizás hay algo que no conocemos, quizás este tema de las almas sea importante en One Piece. Yo personalmente creo que sí, ya que no pienso que Oda haya jugado muchas veces en la obra con el tema de las almas para nada. El personaje más claro es Brook, es un personaje que literalmente puede sacar el alma de su cuerpo, se supone que fue como al reino de los muertos y volvió. Esto lo comentamos ya en las curiosidades y misterios no resueltos de Thriller Bark, esto es algo curioso. Ahora tenemos a Big Mom, y es que parece ser que el tema de las almas Oda ya lo lleva metiendo desde el principio de la obra para en algún momento hablarnos de ello. Y quizás todas estas cosas que ha hecho Brook, detalles que ha dicho, curiosidades, cosas que podemos encontrar, y esto de Big Mom de no poder meter dos almas en un mismo cuerpo, quizás sea importante incluso para personajes como Kurohige, y quizás tenga relación con las Akuma no Mi si ya empezamos a relacionarlo todo. En un principio podría tener sentido, pero como digo, me parece la típica cosa que Oda mete porque es necesario, y que en algún momento, cuando sea necesario explicar una cosa de las almas, vamos a recordar esto y veremos que todo cuadra dentro de la lógica de One Piece, que no se ha saltado nada del lore y que todo tiene el máximo sentido posible. Así que cuidado. Vamos con el siguiente misterio, y es que tenemos que hablar de Aokiji. Y es que en una portada Aokiji aparece como en una isla nevada y no hay ningún tipo de explicación sobre por qué está ahí, qué está buscando, sus motivos. Y claro, esto yo lo pongo como un misterio sin resolver porque no se sabe, aunque en principio pues tú puedes pensar que tampoco puede ir más allá. A lo mejor es, bueno, ok, está en una isla, tampoco hay mucho que hablar, pero siendo Oda, que yo me lo conozco, igual nos pone en 10 capítulos pues que este personaje estuvo allí porque era necesario hacer no sé qué, o porque estaba de una misión de algo, no lo sé, o porque tiene una base secreta, no lo sé, hay algo ahí raro, puede ser. Entonces yo lo comento muy brevemente por si acaso, si alguien tiene alguna idea sobre algo de Aokiji, de por qué estaba en una isla nevada, que lo deje, pero bueno, yo lo he querido meter como misterio sin resolver porque realmente es un misterio sin resolver. Siguiente misterio sin resolver, y vamos a hablar de la tripulación de Shanks. Y es que Shanks aparece con su tripulación en una isla también desconocida, y es que en otras portadas la tripulación de Shanks aparece como en una isla desértica, celebrando una boda y tal y tal y tal, pero claro, no sabemos quién se casó, no sabemos la importancia de ese evento y no sabemos nada. O sea, Shanks está en una boda con su tripulación y no sabemos nada. Esto obviamente sí es importante, seguro, y no sé por qué, de verdad no tengo ni idea. No sé si es que se casó Shanks, si es que se casó alguien, si es que no sé, es que de verdad no tengo ni idea de nada de esto. Y encima cuando nos acercamos de Shanks se va de Elbaf. Oye, de verdad, yo necesito información ya, o sea, no sé, ¿qué pasa con lo de la boda? ¿Alguien tiene alguna idea? Seguro que muchos tenéis idea de lo de la boda. Dejadmelo en los comentarios qué pensáis acerca del tema de
de la boda. Yo es que personalmente ando muy perdido. O sea, no sé si se casó Shanks, si se casó otro, si fueron allí porque sí, si es que les pilló de camino y se casaban dos señores y tal. No sé, espero que no sea una cosa de SBS, aunque es que también tiene pinta. A lo mejor le preguntan a Oda y Oda dice, no, Shanks iba con su tripulación, se encontraron a dos señores que se estaban casando, tal, no sé qué, y Shanks le pareció bien unirse a la fiesta y se unieron y tal, y no sé qué y no sé cuántos. Puede ser, es que puede ser perfectamente. Y ahora vamos con un tema muy interesante de un misterio sin resolver que a mí personalmente me llama la atención, y son las dimensiones alternas en One Piece. Y es que vemos cómo se introduce lo que es el mundo espejo de Brûlé, que es una dimensión paralela que se suma a otros espacios que podrían llamarse dimensiones paralelas, como por ejemplo, yo que sé, el de Barba Negra cuando te absorbe, el de Caribou que también como que te absorbe y te mete ahí como en una cosa que no sabemos qué es, el barro ese raro. Luego podría ser incluso lo de Blueno, lo de las puertas también. O sea, vemos como que nos dan a entender, nos dan pie a que efectivamente existen otras dimensiones en One Piece, y yo esto lo comento porque me parece que es la cosa que Oda puede usar para justificar quizás otras cosas. Yo he visto a Vegapunk decir que quizás la Akuma no Mi como que habla de no sé qué, de otras dimensiones y tal. Yo por si acaso esto lo tiro, de que hay que tener cuidado, incluso otras cosas como puede ser la habilidad de Bonnie de transformarse en Nika, o esto que ya comentamos hace mucho tiempo de que su habilidad era de ir como otras ramas temporales o algo por el estilo. Entonces Oda ya está jugando desde hace tiempo con esto, de manera que queda muy superficial, en plan tú ni siquiera estás consciente de esto, simplemente es el poder de la fruta y ya, pero ya te está justificando esto. Así que me parecen el tipo de cosas que Oda necesita hacer a lo largo de la obra, porque en su cabeza sabe que eso existe en el mundo de One Piece y nosotros lo sabemos pero no lo sabemos. Es decir, que si te dicen que sucede en un momento te sorprendes, luego recopilas todo esto y dices, ok, pues tiene sentido, estuvo ahí desde siempre, ¿no? Entonces me parece ese tipo de cosa que va a ser importante en One Piece, quizás eso, para explicar cosas del siglo vacío. Y sí, ya sé que vais a pensar, Zeira, todo te suena al siglo vacío. Bueno, es que, claro, cuando yo no sé dónde meter algo, va al siglo vacío, si no, ¿dónde me van a explicar esto de las dimensiones alternas? ¿En Elbaf por la cara? Pues puede ser, pero no sé, me huele más a siglo vacío. Otro misterio sin resolver es el tema del factor de linaje y los experimentos del yerba. Y es que Yuji y Vegapunk descubrieron lo que es el factor de linaje, considerado como el plano de la vida. No se sabe qué otros científicos estaban involucrados ni el propósito exacto de este descubrimiento. Y es que, claro, hemos visto todo esto, hemos visto que se habló del factor de linaje, hemos visto que se habló de muchas cosas, no sabemos el por qué, o sea, no sabemos exactamente por qué se investigó esto del factor de linaje, por qué se hizo, por qué lo investigaron, por qué hicieron esos experimentos, de verdad, no se sabe absolutamente nada, y no sabemos si quizás participó alguien que no tengamos en cuenta, que quizás no tenga ni nombre a día de hoy y que aparezca en un futuro y sea importante. El factor de linaje obviamente va a ser una de las claves más importantes de One Piece, incluso habiendo pasado por Egghead, hemos hablado un poquito de esto, pero todavía nos falta mucho por saber. Entonces quizás esto ya no sé si se va a tratar en la obra o no, porque claro, ya habiendo pasado por el científico más importante del mundo, nuevamente sabéis dónde creo que se puede resolver, efectivamente, en el siglo vacío, concretamente con un personaje que podría ser Willy Gallon, que según yo pues puede ser el creador de la Akuma no Mi o algo por el estilo. Entonces bueno, es bastante complicado todo esto, pero bueno, misterio sin resolver y gordo además. También algo curioso de Whole Cake es que se revela el número total y la naturaleza de los Río Poneglyph. Y es que se revela que hay un total de 30 Poneglyph y que 9 de ellos son Río Poneglyph. Pero claro, no se ha revelado dónde se encuentran ni cuál es el propósito exacto de los 9. O sea, sabemos cosas de los Río Poneglyphs, es cierto, o sea, sabemos un par de cosas, pero no sabemos exactamente dónde están, ni el propósito exacto de todos, ni por qué están el resto de Poneglyph en total. O sea, es bastante curioso todo esto y todavía no lo sabemos. Y la personaje que nos lo tendría que revelar o tendría que hablar de ellos es Robin, que lleva sin hablarnos de un Poneglyph hija de la grandísima desde hace 9 años por lo menos. O sea, es una barbaridad. Sí, nos habló un poquito del Poneglyph que ponía allí en Guano y tal, no sé qué, pero también Lau sabía algo del Poneglyph, entonces tampoco, me refiero que tampoco fue una cosa muy loca. Y a ver, Robin, explícanos cosas, que yo entiendo que Oda no las revele, pero tú, hija, de verdad, espabila un poco, revela un poco ya de cosas. De verdad, es que nos tiene ahí rayados. Hombre, yo creo que esto ya en Elba. No, esto no se va a ir al siglo vacío, gente, aunque nos hablaran del siglo vacío. Luego otro misterio que a mí personalmente me resulta muy interesante es el tesoro nacional del reino Ryugu. Y es que es el Tamatebako, que vemos que es mencionado como el famoso tesoro del reino Ryugu, el tesoro nacional, tal, y no se explica
por qué tiene tanta importancia ni cómo llegó a ser algo tan importante. O sea, el tamatebaco básicamente es las pastillas aquellas que se tomó Jody Jones. Entonces, claro, yo me pregunto, ¿esto exactamente a cuento de qué? O sea, me refiero, ¿esto por qué es tesoro nacional, esas pastillas? ¿Porque te dan mucha fuerza y luego te hacen envejecer? O es que no entendí muy bien exactamente por qué esto es un tesoro nacional. O sea, me parece algo curioso, pero al fin y al cabo mirad cómo acabó Jody Jones. Entonces no sé qué tesoro nacional es esto. O sea, es un tesoro nacional que te da una fuerza durante un periodo breve y tal. No lo sé, no lo sé. Me gustaría saberlo y, como digo, esto también se va a ir para el siglo vacío, supongo yo, de que nos digan, oye, pues pasó esto y por esto estamos haciendo estas cosas de guardar esto como un tesoro nacional, porque es importante, fue importante o será importante, no lo sé. Luego, algo que está claro que va a ser completamente importante es el tema del amanecer del mundo y el tema de los Ming. Y es que Pedro menciona repetidamente el tema del amanecer del mundo, amanecer del mundo, amanecer del mundo. Y es que parece una profecía que es muy importante para los Minks, pero no se ha explicado completamente qué significa ese amanecer como tal. Muchos podemos interpretar qué significa el amanecer, y es básicamente eso, que se tumbe el gobierno mundial, que amanezca un nuevo día y todo sea diferente, pues eso, que sea algo como nuevo, como que haya luz otra vez, como que se vaya a la oscuridad y que vuelva a reinar el sol, la luz y la felicidad, podemos entenderlo eso, pero la cosa es que no se ha hablado de manera concreta, y es que quizás lo de amanecer puede ser algo más literal de lo que pensamos, o algo completamente diferente. La cosa es que, como digo, se ha hablado mucho de amanecer del mundo, se ha hablado de que es importante para los Mink y tal, pero no tenemos ni idea, o sea, no tenemos ni idea, no se ha hablado más de esto, y Oda quizás está jugando un poco a la idea de que nosotros nos imaginemos unas cosas y sea algo completamente diferente, lo cual no me sorprendería nada viniendo de este señor que es un sinvergüenza. Luego, algo que pasó muy desapercibido y que a mí me da que Oda lo puede volver a utilizar en un futuro, o al menos tiene esa puerta abierta, es el tema del efecto del fármaco de Sora en Sanji. Y es que vemos que Sora, que era la madre de Sanji, no el héroe, vimos que consumió un fármaco que era para preservar la humanidad de Sanji. Y esto, claro, plantea la posibilidad de que existan fármacos para alterar el factor de linaje en otros contextos. Y esto es curioso. O sea, significa que el factor de linaje que estaba alterado gracias al fármaco se alteró y digamos que salió de otra manera. Entonces, quizás podría significar esto de que existen fármacos que son capaces de alterar tu propio factor de linaje llevándolo a otras cosas. Esto es algo que tendríamos que investigar y tendríamos que ver qué cosas puede tener a futuro o incluso en el pasado, cosas del siglo vacío nuevamente. Porque claro, si estamos hablando de que al tomarte algo eres capaz de alterar lo que sería tu ADN, quizás si lleváramos esto a un contexto mucho más extremo, pudiera alterarse generando habilidades, causando deformidades, causando poderes, no lo sé, pero creo que es eso, es un poco lotería en un aspecto, y hasta podría incluso venderse como un fármaco que sea capaz de alterar tu cuerpo para hacer algo en concreto. Así que una vez planteado esto, cuidado, porque la manera de que Oda lo meta en la obra es muy fácil. Luego, uno de los puntos más interesantes de este arco es que nos hablan de la capacidad de la tribu de los tres ojos, y es que nos dicen que la tribu de los tres ojos, a la que pertenece Pudding, puede despertar la habilidad de escuchar la voz de todas las cosas, pero no se ha explicado el origen de esta habilidad. Y es que claro, tenemos que pensar por qué la tribu de los tres ojos, de dónde viene esta leyenda, es verdad, no es verdad, de dónde han sacado los tres ojos, dónde están, dónde vivían, qué pasó, los eliminó el gobierno mundial, no lo sé. Pero todo esto es súper importante porque nos plantean una raza que puede hacer lo mismo que Robin, y de hecho, fijaros en la historia que hasta Kurohige tiene a Pudding con él. Entonces, obviamente esto va a ser importante y quizás Kurohige sepa más de la cuenta. Así que hay que tener mucho ojo con todo esto, hay que echarle mucho ojo porque la tribu de los tres ojos puede ser que sea mucho más importante de lo que pensamos del tema de los Poneglyph, y que vaya incluso más allá, y que nos hayan dicho esto simplemente para ya ponernos un poco los ojos encima y decir, oye, pues ten cuidado con esto, pero va a ser curioso. Luego tenemos que hablar con una de las cosas que a mí hasta el momento me parece una de las mayores vendidas de humo de Oda en One Piece, y es los miembros del bajo mundo en la fiesta de Big Mom. Y es que en la fiesta de Big Mom vemos que, bueno, hay muchas figuras y tal, y también hay gente del bajo mundo, que están Morgans, Dufelt, Stussy, tal, hay mucha gente como que, bueno, como que es del bajo mundo, tal, no sé qué y no sé cuántos. Pero claro, esta gente se supone como que influye mucho en el mundo de One Piece, como que se supone que hay mucha mafia, como que hay mucha cosa turbia por debajo, ¿no? Como escondida, y de momento la verdad es que no hemos visto nada, y a mí esto es algo que me sorprende. O sea, ya estamos casi al final de la obra, ya estamos prácticamente planteando cosas del gobierno mundial, y todavía no nos han dicho nada de lo que pasa con esto. O sea, quiero decir, vamos a ver, estamos hablando de que tenemos ahí una organización de gente, o sea, tenemos un grupo de gente que se supone que son muy peligrosos, que tienen al mundo controlado, que tienen ahí cosas muy fuertes, imagino yo, por debajo de
de lo que viene siendo lo que vemos nosotros, de que deben tener barbaridades, y no se ha tratado ni siquiera eso, y a mí eso me parece una vendido de humo, porque yo cuando escuché el contexto de Bajo Mundo, pues me imaginé que directamente íbamos a tener un arco en el que íbamos a ir a ver estos suburbios, a ver estas organizaciones, a que se nos tratara un poco más esto, y a ver un poco la realidad del mundo de One Piece, más allá de lo que ya sabemos, porque sí, sabemos cosas del gobierno mundial, sabemos cosas de los pueblos normales, pero el Bajo Mundo ya incluso, diría que dentro de la propia sociedad, dentro de los propios ciudadanos incluso, podría haber una panadera que fuera una mafiosa hiper mala y que hiciera cosas muy feas y tal, y creo que eso sería un puntazo que me gustaría que investigaran, la verdad. No sé si dará para película, creo que para una película sería interesante, pero ya sabéis que si no es canon, se me quita un poco las ganas de verlo, entonces, pues no sé, Oda, haz algo con esto, hombre. Y luego algo que ha pasado también muy desapercibido, y que de hecho yo ya he generado algunas teorías a raíz de esto, son los orígenes de Big Mom y el tema de sus padres. Y es que claro, el pasado de Big Mom muestra que, bueno, desde que era niña era extremadamente poderosa y que era enorme, o sea, que era gigante ya directamente. Pero sus padres eran dos personas normales, o sea, sus padres, pobrecitos, la verdad, imagínate tener esa hija, la madre, pobrecita, cuando parió. Pero bueno, vamos a ver, los padres eran normales, la niña gigante, ¿por qué? No lo sé, no se explica, o sea, no se habla nada, o sea, ya no solo el que era gigante, sino que era muy fuerte, y los padres eran gente normal. O sea, aquí hay algo que no nos están diciendo, a mí me da la sensación. O sea, de verdad lo creo, no creo que sea justo casualidad, guionazo o como queréis decirlo, sino que creo que esto es algo importante. O sea, no sé qué puede ser. Yo lo relacioné también quizás hace un tiempo con el tema de los caramelos que les daban a los niños para hacer la gigantificación en Punjab, que bueno, eran niños que eran normales y al final acabaron siendo muy poderosos y muy grandes, hasta que luego los medio curaron o los van curando, pero no deja de ser algo ciertamente peligroso, curioso y todo el tema, y quizás Big Mom es un primer intento de hacer algo así, no lo sé, sería interesante, pero de momento no tenemos idea de cómo funciona esto, así que yo lo dejo un poco al aire, dejadme en los comentarios qué pensáis de esta teoría. Luego también tenemos algo que yo creo que veremos ya en unos pocos capítulos, al menos cuando estoy grabando esto no se ha dado, y tenemos que hablar del Festival del Solsticio de Invierno en Elbaf. Y es que el Festival de Elbaf celebra el renacimiento del sol, un símbolo que es importantísimo en One Piece, y la verdad que no se ha explicado el trasfondo de este festival y su conexión con otros elementos como la luna. O sea, la verdad es que se ha hablado mucho del solsticio de invierno, lo hemos visto y tal, pero no sabemos de dónde viene, cuál es el trasfondo, cuál es la conexión, cuál es la importancia, por qué Oda le ha dedicado tanta bola a esto. Creo que esto es algo que veremos próximamente, pero aprovecho para meterlo porque cuando estoy grabando esto pues todavía no ha salido, el último es el 1131, así que pues imagino que en un futuro podremos ver qué pasa con esto o no. Espero que Oda no se lo olvide si estáis viendo esto en un futuro. Luego algo que parece bastante curioso es el origen del nombre de los piratas Nox como tal, y es que los piratas Nox, que fue el grupo anterior de Pedro, fueron nombrados en referencia a la noche antes del amanecer, es decir, la palabra Nox viene pues eso, en referencia a la noche antes del amanecer, indicando nuevamente que quizás Pedro sabía algo más de lo que nos dijo. Y es que claro, nuevamente repito, hemos hablado antes del amanecer y todo el tema, y antes he comentado que quizás pudiera ser algo mucho más sencillo y mucho más físico, mucho más tangible y mucho menos significativo de lo que pensamos, que nosotros pensemos que el amanecer es simbólico, pero vemos que ellos se llaman Nox en referencia a la noche antes del amanecer. Entonces quizás esto significa que hay algo de verdad con el tema del amanecer, me refiero que hay algo tangible, que hay algo para ver, que hay algo que es el amanecer físico como tal. No lo sé, pero no me parece casualidad que lo de Nox y lo de que sea en referencia a la noche antes del amanecer sea casualidad, de verdad, no me parece casualidad, así que, bueno, yo como mínimo, bueno, lo dejo por aquí para que penséis un poquito y os comáis la cabeza también. Luego algo que obviamente tenemos que tratar, obviamente, es el modo Sulong de los Minks, y es que Carrot se transforma en modo Sulong, bajo la luna llena, tal, y bueno, entonces viendo esto, pues sugiere una relación entre los Minks y la luna que no tenemos ni idea de qué pasa. O sea, no sabemos por qué se transforman, no sabemos a qué se debe, no sabemos qué tipo de relación hay, no sé si es que vienen de la luna, o sea, no lo sé, no sé qué pasa con todo esto, pero obviamente es raro que una raza mire la luna, se transforme, porque sí, y no haya ningún tipo de explicación, sobre todo siendo como es One Piece y siendo como es los Minks y teniendo la importancia que tiene la luna. Zeira, eres muy pesado con la luna, ya lo sé, pero es que la luna ya veréis que va a ser clave, es que va a ser muy clave, de verdad. Presten la atención a la luna. Entonces, claro, yo de aquí no tengo ni idea, o sea, yo obviamente sé que esto está inspirado en Dragon Ball, en el Ozaru, obviamente está sacado de ahí, es una referencia y tal, pero claro, en el mundo de One Piece tendría que tener sentido, no va a poner ahora a Luffy Super Saiyan y no va a tener sentido. ¿Por qué se transforma Luffy en Super Saiyan? Ah, pues porque sí, no te preocupes. No, obviamente no, tendría que tener un sentido, o sea que, bueno,
yo lo dejo como misterio sin resolver y en los comentarios me podéis dejar. Y el último misterio sin resolver, uno de los más importantes y más interesantes a mi gusto, es la habilidad de Luffy de escuchar la voz de todas las cosas en otro contexto. Y es que vemos que Rayleigh menciona que Luffy es capaz de detectar emociones, y es un posible aspecto del haki de observación y su capacidad para escuchar la voz de todas las cosas, pero todavía no sabemos a qué se debe. Y es que sí, la voz de todas las cosas sabemos lo que es, el haki de observación también, todo esto, pero lo de que Luffy detecte emociones, esto es algo que yo no había escuchado hasta ahora, la verdad. O sea, yo no sé de dónde viene esto y no sé si esto es una habilidad innata de Luffy, si es algo de la voz de todas las cosas o si es algo que no conocemos. Pero bueno, me parece algo interesante y sobre todo pega mucho con Luffy el tema de las emociones, creo yo. Así que dejadme en los comentarios qué pensáis acerca de este misterio, si tenéis alguna idea, porque, bueno, ando un poco perdido. Y hasta aquí estarían todos y cada uno de los misterios sin resolver al día de hoy en el arco de Whole Cake. Ya sabéis que próximamente traeremos el de Wano, que me parece que va a ser largo. Espero no tener que hacer una o dos partes, espero que no, la verdad, aunque puede ser que sí, porque de verdad en Wano no sois conscientes la de cosas que hay sin resolver. Va a ser, sí, al final va a ser largo el vídeo ese. Y luego también haremos de Egghead, que aunque sea reciente, se podrán sacar bastantes cosas. Ya veréis que me parece que va a ser bastante interesante. Así que recordad que si queréis ver el resto de partes, que yo creo que está muy interesante, la tenéis en el comentario fijado en una lista de reproducción, todas con todos los arcos, lo tenéis ahí todo puesto. Así que de verdad, id a echarle un ojo, porque me parece que está quedando una serie espectacular, que os lo vais a pasar muy bien. Y ya sabes que si te ha gustado el vídeo, le puedes dejar un pedazo de like, suscribirte al canal para más, y nos vemos en el siguiente vídeo.